En el tercer año de estar enamorado de Flora, descubrí que había desarrollado sentimientos verdaderos por un chico joven. Para cortar pérdidas a tiempo, destapé el asunto. Ella solo tenía dos opciones: o me elegía a mí, o lo elegía a él. Flora lloró durante toda la noche. Al final, seguía sin poder desprenderse de mí. Más tarde, justo en el momento en que intercambiábamos los anillos en nuestra boda, una llamada telefónica reescribió por completo nuestro destino. Flora, me estoy muriendo. Tengo tantas ganas de verte una vez más. Ella se quedó paralizada, como si hubiera perdido el alma. Las lágrimas caían como gotas de lluvia. Guardé el anillo y hablé con una voz en la que no se percibía ninguna emoción. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Delante de todos nuestros familiares y amigos? En su rostro pasó un atisbo de lucha interior, pero al final reafirmó su elección. Capítulo 01. Cuando supe que Flora se había enamorado de verdad de un chico joven, me encerré en la habitación y pensé toda la noche. Soy una persona muy racional. Aunque solo llevábamos 3 años saliendo, nos conocíamos desde hacía 10 años completos. Ella ya se había infiltrado en mi mundo, convirtiéndose en una presencia indispensable. Por eso, le exigí con firmeza que cortara todo contacto e incluso que expulsara a ese chico de la ciudad. Así, nuestra relación podría volver al punto de partida, pero todo no fue más que una hermosa ilusión mía. Desde ese día, en el rostro de Flora comenzaron a aparecer sonrisas falsas. Sentí que empezaba a rechazar pasar tiempo conmigo. Ella siempre había sido una mujer que sabía disfrutar de la vida, pero ahora se había volcado por completo en el trabajo. 2 años. Flora se había vuelto alguien a quien ya no le gustaba el romance. Ni siquiera las sorpresas que yo preparaba con esmero lograban provocar la más mínima vibración en su corazón. Cuando, claramente, todas esas cosas habían sido exigencias que ella misma me había hecho al principio. Decía que era para mantener nuestra relación siempre fresca. Sin embargo, fue ella la primera en perder la pasión, como si estuviera diciendo que ya no me amaba. No sabía si su frialdad conmigo se debía a otros motivos, pero mi intuición me decía que seguir así no era una solución. Había que hacer un cambio. Fui directamente a buscarla a la empresa. Flora estaba muy molesta. Todas sus emociones se reflejaban en el rostro. 2 años atrás, me había impuesto una nueva regla. Prohibido ir a la empresa a molestarla mientras trabaja. Era una norma innecesaria. En realidad, mucho antes de eso, era ella quien venía activamente a mi empresa para estar cariñosa conmigo, y yo ni una sola vez había ido a buscarla a la suya. Desde que el chico se fue, en esos 2 años ella no volvió a buscarme de manera voluntaria ni una sola vez. Tal vez, de verdad quería evitarme. ¿Tienes tiempo? Hablemos bien. En estos 2 años, la comunicación entre Flora y yo se había limitado solo a asuntos cotidianos. Sus ojos estaban llenos de incomprensión, como si dijera, ¿qué hay entre nosotros que valga la pena hablar? La expresión de Flora me provocó un dolor punzante en el corazón. Resultó que ya nos habíamos convertido en los desconocidos más familiares. Me esforcé por estabilizar mis emociones. La miré directamente a los ojos y, con el tono más sincero posible, expresé lo que tenía en el corazón. Flora, casémonos. Capítulo 02. En realidad, debí haberlo dicho hace ya 2 años. A causa de ese chico, entre Flora y yo surgió inevitablemente una grieta. En aquel momento pensé que, ya que Flora seguía eligiéndome a mí, yo también debía darle algo de tiempo. ¿Quién iba a imaginar que ese algo de tiempo acabaría siendo 2 años? La expresión de la mujer se congeló al instante, y mi corazón se llenó de inquietud. No podía imaginar el golpe que sufriría si Flora me rechazaba. Por suerte, Flora solo guardó silencio durante un momento, luego asintió levemente con la cabeza, y continuó ocupándose de su trabajo. Tanto la familia de Flora como la mía tenían un trasfondo destacado, y la preparación de la boda duró todo un mes. Sin embargo, durante ese tiempo su reacción fue siempre tibia. Nunca participó en la planificación de la boda y siempre usaba el trabajo como excusa para dejarme todo a mí. Incluso el vestido de novia y el anillo de diamantes los elegí yo solo y luego le envié las fotos. Se comportaba exactamente como una persona ajena, a la que nada le incumbía, desgastando por completo el último rastro de esperanza que me quedaba. Celebremos primero la boda y luego elegimos un buen día para ir a registrar el matrimonio. Miré a Flora, que no decía ni una palabra. Habían pasado 2 años y ella no me había mirado de frente ni una sola vez. Seguía absorta en el trabajo, incluso cuando estábamos en casa. Por fin levantó la cabeza y respondió con indiferencia. Está bien,
El recuerdo se interrumpió de golpe. Me sobresalté y mi mirada regresó al lugar de la boda. Salman, lo siento, tengo que irme. La mujer vestida de novia estaba tan quebrada que ya no conservaba su apariencia original. ¿Lo has pensado bien? Si te vas ahora, ¿no habrá marcha atrás?, pregunté, conteniendo el dolor en el corazón. Te compensaré en el futuro, con el resto de mi vida, dijo Flora. El maestro de ceremonias ya había hecho varias señales con la mirada, y los familiares y amigos debajo del escenario mostraban expresiones de desconcierto. De repente, me reí de mi propia estupidez y de mi amor profundo. ¿Compensarme con el resto de su vida? ¿De verdad se creía tan valiosa? ¿O pensaba que esto era algún tipo de transacción? Guardé el anillo de diamantes y me giré, dejando libre el paso. Mientras hoy diera aunque fuera un solo paso, no le daría ninguna otra oportunidad. Al ver la espalda de Flora alejarse sin la menor vacilación, la pesada piedra que oprimía mi corazón por fin cayó. Muy bien, ella había afrontado su propio corazón, y yo ya no estaba perdido. Era hora de soltarlo todo por completo. Capítulo 03. La huida de Flora me dejó un desastre enorme que limpiar. Ninguno de los familiares y amigos de ambas partes sabía qué había pasado. Ya no intenté seguir encubriéndola. Si por ese chico me había arrojado al abismo, entonces debía asumir las consecuencias de ser despreciada por los demás. Perdonen todos. La novia se ha ido. La boda termina aquí. Le devolví el micrófono al maestro de ceremonias y, al instante, el público estalló en murmullos. ¿Por qué ella podía actuar sin ningún escrúpulo, mientras yo tenía que andar con miedo? En ese momento no quería ocuparme de nada. Solo quería volver a casa y tumbarme a descansar. Vaciar por completo la influencia que Flora había tenido sobre mí durante más de 10 años. Esa misma tarde, Flora regresó, y trajo consigo al chico, Isaac, cubierto de vendas. Él estaba sentado en una silla de ruedas. Flora lo empujaba desde atrás. En ese momento yo estaba ocupado haciendo las maletas, tan absorto como ella lo había estado antes, sin siquiera levantar la vista. Salman, ¿qué piensas hacer? Flora corrió hacia mí, presa del pánico. En 2 años, era la primera vez que me mostraba una emoción distinta. Yo permanecí inexpresivo y no respondí. Parecía que nuestros papeles se habían intercambiado. Yo me había convertido en la Flora de los últimos 2 años, y ella en la persona que yo había sido durante más de 700 días. Sé que estuvo mal dejarte plantado en la boda, pero la situación era urgente. No tuve otra opción, explicó Flora con ansiedad. Pero ya nada de eso podía provocar una reacción intensa en mí. Flora no sabía que yo ya había renunciado a ella, desde que empezó la preparación de la boda. Su actitud superficial y despreocupada me había ido cambiando en silencio, hasta convertirme en quien soy ahora. Salman, por favor, no culpes a Flora, fue culpa mía. Tuve un accidente de coche y pensé que iba a morir. No quise arruinar vuestra boda a propósito. Isaac bajó la cabeza, con una expresión de agravio. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que yo lo había intimidado, cuando claramente el más agraviado era yo. Entonces, ¿por qué no te moriste? Me burlé de él. En esta vida, lo que más detesto es a este tipo de pretencioso coqueta. Isaac se quedó sin palabras al instante. Incluso Flora se sobresaltó. Nadie esperaba que algo así saliera de mi boca. Salman, ¿no crees que lo que acabas de decir es demasiado? Isaac vino corriendo en cuanto le vendaron las heridas solo para pedirte perdón, aunque no quieras perdonarlo. Decir algo así es realmente hiriente. Tras decir eso, Isaac adoptó una expresión a punto de llorar. Se hacía ver como un blandengue afeminado, sin el menor ápice de la entereza que debería tener un hombre. Sonreí con frialdad. Nunca nadie había logrado secuestrarme moralmente. No tengo nada que ver con él, que viva o muera. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si pudo salir del hospital, ¿no demuestra eso que no tiene nada grave? ¿Con qué se disculpe ya tengo que perdonarlo? ¿Ha mirado siquiera lo que hizo? Se metió en el matrimonio de otros. Si no fuera porque tengo buen carácter, te aseguro que ni siquiera podría hablar ahora. No quería decir nada, pero de verdad eran insoportables. Ni una pizca de actitud de arrepentimiento. Quien se equivoca debería arrastrarse sin vergüenza. Tú. Flora estaba tan enfadada que no podía articular palabra. Seguí atacando. ¿Qué relación tienes tú con él? ¿Es huérfano o qué? ¿Por una heridita fuiste capaz de destrozar tu propia boda solo para correr a su lado? ¿Sabes cómo me llaman ahora ahí fuera? Cornudo. Mi familia y la familia su estaban ahora en una situación muy tensa. Si no se manejaba bien, unos antiguos futuros parientes podían convertirse en enemigos mortales. Flora su no podía no saberlo. Por eso se creyó lista trayendo a Isaac para disculparse.
con la intención de que yo confiara en ella, sin saber que eso era precisamente tocar mi punto más sensible. Lárgate, no me estorbes mientras recojo mis cosas. Rugí con furia. Flora temblaba de pies a cabeza, apretando los labios sin saber cómo rebatir. Empezó a cambiar de tema, suplicándome que no me fuera. Me detuve un instante. Bien, puedo no irme, pero tú tienes que mudarte. 2 opciones. Elige tú. Este piso lo compré yo en su día. Flora se encargó del dinero de la reforma, que no fue ni mucho menos más barato que la vivienda. Ninguno de los dos tenía problemas económicos. Lo hicimos así porque queríamos construir nuestro propio hogar. Ella volvió a quedarse sin saber qué decir. Yo continué recogiendo mis cosas. Flora pensaba que yo seguiría siendo como antes, que mientras ella no tomara una decisión, yo me quedaría esperando en el mismo sitio. ¿No puedes no irte? Si no eliges, significa que aceptas que me vaya. ¿Por qué te has vuelto así ahora? ¿Qué tiene de raro? Es gracias a ti. El aliento de Flora se quebró, como si no pudiera creerlo. Siempre había sido así, echando la culpa a los demás. Me ignoraste durante 2 años. ¿Te reproché yo alguna vez algo siquiera? La interrogué con dureza. No fui el único que cambió. Ella también lo hizo. De hecho, fue ella quien cambió primero. Parece que de verdad necesitamos separarnos por un tiempo. El malentendido entre tú y yo es demasiado grande. Ya no podemos comunicarnos con normalidad. Al ver que no podía discutir conmigo, Flora terminó aceptando mi decisión de irme. Mostré una sonrisa sarcástica. Al final, seguía cargando la responsabilidad sobre mí. Me dijiste que cortarías toda relación con él. Me mentiste. Señalé a Isaac, sentado en la silla de ruedas. Su rostro se llenó de pánico, incapaz de ocultar el terror. No entendía cómo Flora podía haberse fijado en un cobarde así, aunque no borré su contacto. En estos 2 años de verdad no tuvimos ningún tipo de comunicación, dijo Flora. Di lo que quieras. Mentirme tiene un precio. Flora me miró durante un largo rato y, al final, soltó un suspiro profundo. Ya que tienes tanta rabia dentro, yo tampoco puedo hacer nada. Capítulo 04. Por la noche, unos amigos me llamaron para beber y desahogarnos. Simon, ¿estás mal de la cabeza o qué? ¿Te están cagando en la cabeza y todavía no haces nada contra ese tipo? Mi amigo Jan me señaló la frente y me gritó sin rodeos, como mi padrino de boda. Él también había quedado en ridículo conmigo. ¿No puedes encargarte de estas mierdas como un hombre? ¿Qué es esto de ahora? ¿Te crees una mujer? ¿Contestar un par de veces y soltar 2 insultos y ya está? Cuando hay que pasar a las manos, se pasa a las manos. Te lo dije hace tiempo, este tipo de mujer no tiene vuelta atrás. Hace 2 años ya deberías haber cortado por lo sano. Ian tenía esa expresión de frustración por ver a alguien incapaz de reaccionar. Yo bebía vaso tras vaso, sin palabras para refutar lo que decía. ¿Qué locura es esta? Bebe más despacio. ¿Crees que ahora todavía hay alguien que se apiade de ti? No te humilles tú solo. ¿Quieres? No fue hasta que la cabeza empezó a darme vueltas que por fin supe dónde estaba mi límite. Ian, todo lo que dices lo entiendo, pero ¿sabes qué? El amor no es algo que se pueda soltar simplemente porque uno quiere. Con Flora solo estuve 3 años saliendo, pero llevábamos enredados más de 10 años. Se integró en toda mi vida. Invadió por completo mi mundo. No es tan fácil desprenderse de eso. Me apoyé en la barra fingiendo estar borracho y hecho polvo, cuando en realidad no quería que nadie notara lo patético de mis lágrimas. Creí, con arrogancia, que darle oportunidades a Flora era lo correcto, y lo único que obtuve fue que pisoteara nuestros sentimientos. Ian me dio unas palmadas suaves en la espalda y negó con la cabeza, suspirando. Él lo entendía todo. Solo estaba indignado en nombre de su amigo. Entonces, ¿todavía piensas darle otra oportunidad?, preguntó Jan. Si tú mismo dices que ahora parezco un pagafantas, ¿de verdad crees que lo haré? 2 años poniendo buena cara ante la indiferencia, por firme que sea un sentimiento, también se desgasta. Flora parecía estar compitiendo conmigo a ver quién aguantaba más. En su momento, me obligó a echar a Isaac. Probablemente desde entonces mi amor por ella empezó a desvanecerse poco a poco, pues mejor así, sin ella habrá otras. No te cuelgues de un solo árbol. La alegría de Jan me dejó bastante sin palabras, como si yo hubiera perdido la capacidad de amar. Cuando terminó la bebida, medio borracho, me senté solo junto al río, dejando que el viento me diera en la cara. Saqué el anillo que nunca llegué a ponerle a Flora. En ese momento se había convertido en el objeto que más se burlaba de mí. Levanté la mano con la caja, dispuesto a enterrar para siempre ese dolor en el fondo del río. Guapo. Hola.
Una voz repentina interrumpió mi movimiento. Me giré y vi a una chica vestida de forma sencilla pero de rasgos llamativos. ¿Vas a tirar algo?, preguntó de nuevo. Fruncí el ceño. No me gustó que esa chica tan confiada interrumpiera una decisión que acababa de tomar. Si ya no lo quieres, ¿puedes dármelo a mí? Las cosas que se tiran suelen dejar de gustarle a su dueño, pero soltar no tiene por qué significar solo desecharlas. Regalarlas a otra persona también es una muy buena opción. Sus palabras me abrieron los ojos de golpe. La razón por la que quería tirar el anillo al río no era otra que la rabia que aún tenía dentro. Si de verdad ya lo había superado, entonces daba igual tirarlo o no. ¿Puedo quedármelo? Total, ya ibas a hundirlo en el río. La chica me tendió la mano. Me sentí aliviado y, sin dudarlo, le entregué el anillo. ¡Wow! Es un anillo de diamantes. Por el brillo. No debe ser nada barato. ¿De verdad ibas a tirarlo al río? La chica me miró con atención. Eres alguien con una historia detrás. No es nada. Ya quedó en el pasado, respondí. Es algo eterno. Si lo tiras al fondo del río, quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a ver la luz tras tantos cambios del mundo. No pude evitar sonreír. ¿De dónde había salido esta chica tan sentimental? ¿Suspirando por un objeto sin vida? Se sentó a mi lado. Al darse cuenta de que tenía cosas en la cabeza, habló muy poco y se quedó tranquilamente conmigo hasta que fui yo quien se levantó para irse. No sabía si lo hacía para agradecerme el anillo de diamantes. Me llamo Daisy. Gracias por el regalo. La chica volvió a extender la mano. Salman. Esta vez no dudé en estrecharla. Recordé que antes, salvo en ocasiones necesarias, casi nunca daba la mano a otras mujeres. Solía usar otros gestos de cortesía. No había nada especial detrás. Solo evitar que Flora pensara de más. Ahora, ya no había ninguna necesidad de hacerlo. Capítulo 05. La frase hacer que Flora pague el precio nunca se me olvidó. Mis padres no habían actuado de verdad porque, en el fondo, estaban esperando mi postura. Dejé clara mi determinación. Toda cooperación relacionada con la familia quedaría suspendida, aunque eso implicara pagar un precio considerable. Llevé a mi gente a la empresa de los y les arranqué una buena compensación. El error había sido suyo desde el principio. Limitarse a suspender la cooperación habría sido demasiado indulgente. Imposible. Ni se te ocurra pensar en el terreno del norte de la ciudad. Flora golpeó la mesa y se levantó de golpe. A su lado, los ojos de Isaac ardían de rabia. No esperaba que hubiera vuelto a trabajar en la empresa de los Antes había sido asistente de Flora, hasta que yo la obligué a despedirlo. Vaya, pero si este no es el pretencioso coqueta, el amante masculino que se metió en el matrimonio de otros. ¿Qué pasa? ¿Ahora ya te enganchaste a una rica? Soltó Jan. Sabía que yo venía a exigir beneficios a la familia Llevaba la rabia acumulada y no pudo evitar acompañarme. Estás diciendo tonterías. Yo no quise arruinar la boda de Flora. Fue porque mi situación era crítica y no tuve más remedio que contactarla. Además, fui personalmente a casa de Salman a pedirle disculpas. Él es quien exagera y no quiere soltar el tema. ¿De quién es la culpa entonces? Hay que admitir que, al verme definitivamente distanciado de Flora, Isaac se había vuelto más atrevido. El Isaac de antes era cobarde hasta el extremo. Cuando obligué a Flora a enviarlo lejos, no se atrevió ni a soltar un suspiro. ¿Así que ahora hasta te atreves a tergiversar los hechos? Parece que si no te dan una paliza no sabes reconocer tus errores, dijo Jan, aflojándose los dedos mientras avanzaba hacia Isaac. Flora se interpuso de inmediato entre los dos y me gritó: Salman, controla a tu gente. El espectáculo de los tres me dio un dolor de cabeza tremendo. Yo había venido a exigir compensaciones. De haber sabido que Jan sería tan impulsivo, no lo habría traído. Los padres de Flora no aparecieron. No hacía falta pensar mucho para saber que no se atrevían a dar la cara y empujaron a su hija, la causante de todo, al frente. Para mí, eso era algo positivo. Mientras los viejos zorros no salieran, todavía había margen para maniobrar. Pero con este alboroto, el plan se estaba yendo al traste. Después de tantos años conociéndola, podía ver las pequeñas intenciones de Flora de un solo vistazo. Con el rostro sombrío, caminé hacia los tres. Jan, con mala cara, dijo: no me jodas, hermano. Estoy enseñándole una lección a este cabrón por ti y todavía me paras. ¿Quieres seguir siendo un pagafantas toda la vida? A diferencia de Jan, los otros dos se relajaron de inmediato. Incluso apareció una sonrisa inexplicable en el rostro de Flora. Ella creía tenerme bien controlado. Me veía como el antiguo pagafantas, al que podía llamar y mandar a su antojo. ¿De qué te ríes? Apártate.
Empujé a Flora con fuerza y, sin dudarlo, le di una patada directa a Isaac. Ian se quedó atónito, Flora paralizada. Solo Isaac salió volando y cayó al suelo, gimiendo de dolor. No me detuve ahí, me abalancé sobre él con rapidez y lo golpeé sin piedad. Hermano, qué bestia. Ian me levantó el pulgar. Escupí hacia Isaac, que yacía en el suelo. Mis asuntos los resuelvo yo mismo. No necesito que nadie me ayude. Salman, para ahora mismo. Flora reaccionó por fin y se lanzó hacia mí, como si quisiera devorarme. Le di una bofetada con todas mis fuerzas. ¿Quién te dio permiso para gritarme? Quedó aturdida por el golpe, sujetándose la cara, con los ojos llenos de incredulidad. Le di otra patada a Isaac en el suelo. Él gritaba con fuerza, pero Flora ya no se movió. La miré con frialdad. Ahora ya deberías poder calmarte y hablar como es debido. No, mi paciencia es limitada. Si sigues provocándome, sabes bien cuáles serán las consecuencias. Flora asintió torpemente, como si hubiera perdido el alma. Capítulo 06. Quiero el terreno del norte de la ciudad. Cédelo. No estaba negociando con Flora, estaba dando una orden. A estas alturas, ¿quién iba a hablar todavía de sentimientos con ella? Flora tardó mucho en reaccionar antes de finalmente hablar. Esa condición es demasiado dura, no puedo aceptarla. Entonces sigamos el procedimiento legal, dije con frialdad. Págale a mi familia una indemnización astronómica por incumplimiento de contrato, 10.000 millones. Flora se levantó de golpe, sobresaltada. Sus ojos temblaban mientras trataba desesperadamente de contener algo. ¿De verdad tienes que llegar a este extremo? Esa frase pareció agotar todas sus fuerzas. Se desplomó en la silla, completamente abatida. ¿La que siempre ha sido despiadada no has sido tú? ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? Mentirme tiene un precio. Yo ya tenía claro el estado actual de la familia Su. Por este escándalo, el precio que estaban pagando era mucho mayor que el de mi familia. No solo se vieron obligados a suspender muchas colaboraciones, sino que sus acciones también se desplomaron. El capital líquido del que disponían ni siquiera alcanzaba los 10.000 millones. Al ser la parte culpable, la familia Su era la que incumplía el contrato. No podían pagar. Así que solo les quedaba entregar el terreno como compensación. ¿Por qué tienes que ser tan cruel conmigo? ¿Quieres obligarme a morir? Preguntó Flora, dejando caer 2 líneas de lágrimas, con los ojos llenos de agravio. Buena pregunta. ¿Por qué crees que es? Le devolví la pregunta, y a continuación di rienda suelta al resentimiento más profundo de mi corazón. Porque prometiste casarte conmigo y el mismo día de la boda me abandonaste para acompañar a otro hombre. Porque pisoteaste mis sentimientos y jugaste conmigo como si fuera un imbécil. Porque ahora todo el mundo me insulta, llamándome un don nadie que se traga la humillación sin atreverse a protestar. Pero nada de eso es lo más importante. Cambié de tono, y mis palabras destrozaron por completo el ya frágil corazón de Flora. Esta vez, el que ya no te ama soy yo. Flora enloqueció, se lanzó sobre mí como una loca y me tiró al suelo. Gotas de lágrimas, grandes como judías, caían sin parar sobre mi rostro. Nos miramos a los ojos, pero yo seguía observándola sin expresión alguna, sin que mi corazón se inmutara. No, no, esto no debería ser así. Flora repetía esa frase una y otra vez. Yo la aparté lentamente, con el mismo tono frío y tajante de siempre. Dije, te di oportunidades. Fuiste tú quien no supo apreciarlas. Tienes un día para pensarlo. No estoy negociando contigo. El terreno del norte de la ciudad lo quiero sí o sí. Sin esperar reacción alguna por parte de Flora, salí de su despacho. El objetivo ya estaba cumplido. Seguir discutiendo no tendría ningún sentido. Wow, hermano, hoy he descubierto que eres increíblemente masculino. Ian me miraba con los ojos brillantes. Me dio un poco de asco. No encajaba en absoluto con su personalidad habitual. Isaac estaba encogido en un rincón, completamente a la defensiva. Probablemente, mientras Flora y yo hablábamos a solas, Ian no había dejado de provocarlo. ¿Y no vas al hospital? Después de tantos golpes. ¿Y si te mueres? Me burlé. El mismo día de la boda, Flora fue engañada por él con una excusa tan torpe como esa y me abandonó. Los ojos de Isaac estaban llenos de odio, pero no se atrevía a decir nada, temiendo que la escena de antes se repitiera. Solté un profundo suspiro. Fue un tipejo así quien se interpuso entre Flora y yo, destruyendo por completo más de 10 años de sentimientos. El amor no es tan indestructible como uno imagina, prescindir de él tampoco es tan grave. Capítulo 07. Al final, Flora sucedió ese terreno. No tenía otra opción, a menos que pudiera sacar 10.000 millones como penalización por incumplimiento.
La familia Su ya estaba gravemente dañada. Esto no hizo más que empeorar la situación. Según rumores que circulaban como locos en el círculo, Isaac se había convertido en el mantenido de Flora. El tipejo por fin mostró su verdadera cara, se volvió arrogante dentro de la empresa de los Su, amparándose en que Flora lo respaldaba, y se ganó la enemistad de mucha gente. A causa de eso, Flora se vio obligada a dejar su puesto como directora ejecutiva. La familia Su no tenía a Flora como única heredera directa. Muchos estaban esperando justamente a que cometiera un error. Mi vida volvió a la calma. Mis padres, temiendo que siguiera atrapado en la tristeza del pasado y no pudiera salir de ella, me organizaron una cita a ciegas. No me negué. Como dijo Jan, los que se cuelgan de un solo árbol son unos idiotas, y más aún cuando uno ha sido el engañado. Solo que la persona de esta cita a ciegas me dejó completamente atónito. Resultó ser la chica que había conocido aquella noche junto al río. De pronto recordé lo que mis padres me habían dicho. La otra parte era la pequeña princesa del grupo Anne, 3 o 4 años menor que yo, que había estudiado en el extranjero durante muchos años y acababa de regresar al país. Hola, otra vez nos vemos. Daisy Ann, sentada frente a mí, tenía una sonrisa radiante. Yo estaba tan incómodo que quería meterme en un agujero. ¿Sabías que la cita de hoy era conmigo?, pregunté, llevándome la mano a la frente. No estaba segura. Solo coincidía el nombre. Por eso vine a comprobarlo en persona. Y la verdad es que sí. Entre nosotros hay mucha casualidad. Daisy estaba juguetona, como una niña que aún no ha crecido del todo. Me arrepentí profundamente de no haber preguntado a mis padres el nombre de la persona antes de venir. Si hubiera sabido que era ella, ni muerto habría venido. Que yo y Daisy nos volviéramos a encontrar estaba bien, pero no en una situación como esta. Además, yo le había regalado el anillo de compromiso que pensaba tirar. Come rápido y luego cada uno a su casa, la apuré. ¿Por qué? ¿Tienes prisa?, preguntó. La expresión ingenua y algo torpe de Daisy reforzó aún más mi decisión. Fui directo al grano. ¿Sabes qué significa esta comida de hoy? Daisy parecía demasiado inocente. Temía que la hubieran engañado para venir. Claro que sí, ¿no lo dijimos hace un momento? Vine porque escuché tu nombre. Y gracias por el regalo, tienes muy buen gusto. Me encanta, y además me queda perfecto. Daisy levantó la mano, mostrando el anillo en su dedo anular. Me quedé helado. ¿Por qué tenía que llevarlo justo en ese dedo? Para ser sincera, me interesas, dijo Daisy. Sus palabras detuvieron mis movimientos. La miré fijamente, sin poder creerlo, con los ojos llenos de curiosidad. De repente se sonrojó, bajó la cabeza y habló con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. Esa noche, tu silencio y tu aire melancólico me dejaron atrapada. ¿Solo por eso? ¿No es demasiado impulsivo?, dije, sintiendo que ese motivo era bastante forzado. ¿Y qué tiene de raro? El amor es así. Enamorarse de alguien no necesita grandes acontecimientos ni encuentros inolvidables. Lo cotidiano también vale. Daisy levantó el pecho con orgullo. ¿Y qué? Esta señorita se enamoró de ti a primera vista. Me quedé sin palabras. ¿Es que ahora las chicas jóvenes son todas tan directas? No es de extrañar. Había estudiado en el extranjero. Nada de hacerse la reservada. Iba directa al grano. Pero sabes que yo he tenido una relación antes, dije, señalando el anillo en su dedo anular. Su existencia lo demostraba todo. ¿Y eso qué? Cuando me lo entregaste, significó que ya lo había superado. No, pude sentir tu liberación. Mis pupilas se contrajeron. Daisy tenía razón. En el momento en que le di el anillo de compromiso, fue cuando de verdad me liberé y dejé atrás todos mis sentimientos por Flora. De pronto sentí que Daisy y yo éramos del mismo tipo de personas, igualmente sentimentales. Quizá en ese momento pensábamos lo mismo, por eso ninguno habló, y nos acompañamos en silencio hasta bien entrada la noche. ¿No crees que esto es una especie de destino? Antes me regalaste un anillo de compromiso y hoy estamos en una cita a ciegas. Es como un ciclo. Estábamos destinados a volver a encontrarnos. Las palabras de Daisy eran tan directas que no supe cómo responder. Ella había visto mi momento más perdido y desolado, pero, aún así, no me sentía incómodo. Había en ella una cercanía inexplicable que hacía que uno quisiera abrir su corazón. La comida duró más de 3 horas. A medida que nos íbamos conociendo mejor, descubrí que teníamos una cantidad increíble de temas en común. Intercambiemos contacto. Esta vez, por fin tenemos una razón perfectamente legítima, propuso Daisy. De acuerdo. Saqué el móvil sin dudarlo. Hablemos a menudo a partir de ahora. En ese momento, Daisy y yo nos convertimos por fin en verdaderos amigos.
Capítulo 08. Flora quería quedar conmigo para hablar. Me pareció que tenía un problema en la cabeza. A estas alturas ya no había nada de qué hablar. Ella destrozó nuestro matrimonio. Y yo ya le hice pagar un precio enorme. Entre ella y yo hacía tiempo que éramos como el agua y el fuego. No se resignó y empezó a bombardearme a llamadas. La bloqueaba y enseguida llamaba desde otro número. No me quedó más remedio que aceptar. Pero yo también tengo carácter. Así que la dejé esperando 2 horas enteras. En su día, cuando yo le ponía la cara caliente contra su indiferencia, ella me dejó plantado así incontables veces. ¿Te hice esperar mucho? Perdona, estaba ocupada con el trabajo. Usé exactamente la misma excusa que Flora utilizaba antes. Por fin entendí cómo se sentía ella conmigo en aquel entonces. No era diferente de tratar a un desconocido. No seas así. Sí, dijo Flora con el rostro lleno de amargura. También notó el distanciamiento en mi tono. Abrí bien los ojos. Tú eras así conmigo antes. ¿Por qué ahora ya no te gusta? Flora dejó escapar un suspiro y bajó la cabeza sin responder. Solo cuando los papeles se intercambian uno puede sentir la incomodidad del otro. Esbocé una sonrisa ladeada. Ahora debía de haberlo entendido a la perfección. ¿No vas a decir nada? Entonces me voy. No he venido aquí para verte callada. Flora habló con prisas. Simon, ¿de verdad ya no podemos volver a como antes? Ha pasado más de un mes. Ya deberíamos estar lo suficientemente calmados para hablar bien las cosas. La miré como si estuviera mirando a un idiota. ¿Es que yo estoy mal de la cabeza o eres tú la que no está bien? Hemos llegado a este punto. ¿Quién te dio la ilusión de que todavía podíamos volver? Me sentí profundamente sin palabras. Flora pensaba que yo seguía siendo el pagafantas de antes, tan enamorado de ella que incluso tras descubrir la infidelidad todavía le daba oportunidades. ¿Pero cómo pueden romperse así tantos años de sentimientos? Dijo Flora con ansiedad. ¿Todavía te atreves a decir eso? ¿También sabes que fueron muchos años? Entonces dime, ¿por qué tantos años de sentimientos se vinieron abajo por la aparición de un don nadie? ¿Por qué tantos años de sentimientos, justo en el momento más importante de la vida, nuestra boda, fueron destruidos por una simple llamada que te hizo dejarme tirado? Dilo, ¿por qué nuestros tantos años juntos acabaron así? Cada palabra fue directa al corazón. Flora, aterrada, rompió a llorar sin control, repitiendo una y otra vez la palabra perdón. Fue culpa mía. Antes sentí que obligarme a elegir dañó mi autoestima. No debí ponerme en contra tuya durante 2 años. Yo también tengo cerebro y mis propias ideas. Huir de la boda fue para vengarme de ti por haberme obligado a decidir. Mi orgullo no me dejaba superarlo. A quien de verdad amo es a ti, no a Isaac. Por eso, al principio, a quien elegí fue a ti. Flora confesó por fin la verdad de su huida. Emocionalmente colapsada, se lanzó a abrazarme, pero todo era demasiado tarde, aunque lo que decía fuera verdad. ¿Y qué? Hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Por ejemplo, huir de una boda. Alguien que puede tomarse el matrimonio como una broma no merece el amor. Ya no sentí apego alguno por ese cuerpo. La aparté suavemente. Ya que dices que eres una persona con cerebro, deberías saber que entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. Suspiré. No, todavía tenemos una oportunidad. Mientras a ti no te importe, podemos volver a como antes. De repente sentí una profunda tristeza. ¿Qué se creía Flora que yo era? ¿De verdad podía decir algo así? Me importa tanto que quería morirme. Sus palabras desvergonzadas encendieron una ira descomunal en mí. Sabía muy bien que no podía volver a tener ningún enredo con ella. Le di una bofetada con fuerza, como prueba definitiva de mi determinación. Esta bofetada te la devuelvo. A partir de hoy, tú sigues tu puente de una sola tabla y yo mi camino ancho y recto. No volvemos a tener ninguna relación. Me giré y me fui sin mirar atrás. Flora, con el rostro lleno de desesperación, por fin no pudo sostenerse y se desplomó en el suelo. Dejar ir a alguien no requiere demasiado tiempo. Basta con que uno lo piense bien. Si quien se equivocó fue otro, ¿para qué torturarse a uno mismo? Capítulo 09. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 2 años. Durante ese tiempo, mi relación con Daisy siguió profundizándose, hasta llegar al día de nuestra ceremonia de compromiso. Al tomarla de la mano, todo me parecía irreal. Lo que empezó como un encuentro fortuito estaba a punto de dar fruto. Oye, tu ex mandó un regalo, dijo Daisy mientras revisaba los obsequios de felicitación. Me quedé un momento en blanco. Recordé todo lo que Flora había hecho en estos 2 años. Desde la última vez que le di aquella bofetada, Flora pareció convertirse en otra persona. Empezó a volcarse de verdad en el trabajo. En solo 2 años,
Logró enderezar a la fuerza los negocios de la familia Su, que iban cuesta abajo. Más sorprendente aún fue que despidió a Isaac y lo expulsó de la ciudad. Flora parecía haber tomado una decisión definitiva y empezó a seguir exactamente el camino que habíamos planeado en el pasado, sin temer los chismes ni las habladurías. Volvió a perseguirme. De vez en cuando llamaba, enviaba mensajes, incluso fingía encuentros casuales. Flora se arrepintió, pero se dio cuenta demasiado tarde. Yo no volvería a darle ninguna oportunidad. Hasta que hice pública mi relación con Daisy. Ella no lloró ni armó escándalo. En su rostro no había desesperación. Y en aquellos ojos ya rotos no se percibía emoción alguna. Simplemente se dio la vuelta y se fue. ¿Qué significa esto? La voz de Daisy me devolvió a la realidad. La miré, y ante mis ojos apareció un vestido de novia blanco como la nieve. Me quedé paralizado al instante. Era el vestido que yo había elegido para aquella boda. ¿Este es el vestido de novia que tú escogiste para ella?, preguntó Daisy. Daisy era muy inteligente. Por mi expresión, lo había entendido todo. Entonces está claro, es una provocación. Yo pensaba que había sido tan buena como para elegirme un vestido. Pero parece que tu ex todavía no te ha olvidado. En la voz de Daisy no se percibía emoción alguna. Yo estaba tan incómodo que no me atreví a responder, temiendo decir algo incorrecto. Flora y Daisy ya se habían visto muchas veces. Nunca hubo conflictos entre ellas. Esa calma resultaba extrañamente inquietante. Decidido, el día de la boda usaré este, dijo Daisy con una sonrisa. La miré sin poder creerlo, incapaz de entender la situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Es tan raro lo que he decidido? No, solo pienso que el vestido es a medida. Quizá no te quede bien, dije, inventando una excusa torpe. Por supuesto, no podía decir lo que realmente pensaba, aunque sus figuras eran muy parecidas. Seguramente le quedaría bien, no disimules. Sé perfectamente lo que estás pensando. Tranquilo, no tengo ningún resentimiento. Si es una provocación, entonces hay que aceptarla. Quiero demostrarle a Flora que la boda que ella no pudo completar con ese vestido. Yo, Daisy, si puedo hacerlo. Daisy me miró con profunda ternura. Lo más importante es que quiero desatar el nudo de tu corazón. Las cosas que uno elige con sus propias manos merecen un final completo. Igual que este anillo. Miré el anillo de compromiso en su dedo anular. Seguía siendo el mismo que yo había pensado arrojar al río. Originalmente quise comprarle a Daisy uno nuevo, pero ella se negó. Dijo que los anillos no sirven de nada en exceso. Con uno solo, es suficiente. Capítulo 10. El día de la boda. Flora aún así apareció, aunque mucha gente no la recibió con agrado. Caminó con la cabeza alta y el pecho erguido, sin prestar atención a ninguna de las miradas a su alrededor. Flora me miró con profunda ternura, como en los mejores tiempos de nuestra relación. Esta vez, asegúrate de ser feliz. Eso por supuesto, respondí. Flora sonrió, y, mientras sonreía, las lágrimas volvieron a brotar. Luego miró a Daisy, que estaba a mi lado, con los ojos llenos de anhelo, hundiéndose irremediablemente en sus recuerdos. Tal vez Daisy, vestida con aquel vestido de novia, le recordó a la Flora de aquel entonces. Lo que yo no pude hacer, ¿lo harás tú en mi lugar?, le preguntó Flora a Daisy. Daisy levantó la mano derecha entrelazada con la mía y respondió con las mismas palabras que yo. Eso por supuesto.